Bueno, miércoles que viene venimos los tres de Moño, ¿sí? No sé, porque al caballero ya lo sentenciaron. Ah, Ahora le nos va van a contar. decidiendo las prendas. Ahora Bueno, nos va a contar, a ver. vamos a tener un grupo de WhatsApp con él. ¿Pero Está de con quién estamos nosotros hablando? Del único, el tipo que El sabe one. historia así, profesor, genio, ídolo, doctor. Todo. Está con nosotros Quito Galeana, fuerte aplauso para él. Gracias. Qué grande, qué grande. El Gracias. tipo más solicitado del programa, sin dudas. ¡Presidente primero! Qué grande, claro. Hoy me firmó los dos libros me firmó Bueno, Quito. ¿eh? yo te agradezco mucho y respecto a la camisa de pajarita, Sí, es justamente para llevar la pajarita, muy bien, para llevar el moñito. lógicamente. Esa es la camisa que ¿No se estás usa. enojado que no hayamos venido hoy de Moño? No, de ninguna manera. Sí estoy enojado porque no me dieron la dirección de la fabricante de los moños de cristal. cierto. Tengo novedades para eso. Claro. Mirá, Necesitamos saber qué color querés. Preferentemente entre rojo y azul. Genial, va a ser rojo entonces. Rojo con el lacillo en negro, ¿te gusta? Sí, con el lazo sí, negro. sí, Perfecto, por así supuesto. será. muy bien. Qué grande. Bueno. ¿Viste? Ya conseguiste. Bien. ¿De qué Eh, vamos a hablar, Quito Hoy Galeano? vamos a recorrer la ciudad, como bien dijo recién Carlos, Carlito, sí. con el cual trabajamos mucho. La municipalidad trabaja mucho con la Junta de Historia, trabaja mucho con los temas que interesan al turismo. En todas las ciudades europeas, las white umbrellas, o sea, las sombrillas blancas son el castellano. Entonces te recorren y te cuentan justamente las anécdotas de la ciudad, los casos trascendentes de la ciudad. Bueno, nosotros vamos a ubicarnos hoy en un barrio que en la época en que se producen estos hechos es un barrio marginal. Diríamos Moreno y Perú, Escuela Tercera Orden Franciscana, 157. En esa escuela fue maestro el juez federal Vicente Espósito, fue maestro el que está hablando con ustedes y trabajamos hasta mucho tiempo. Al lado de esa escuela, siguiendo por la calle Moreno, un gran zanjón desagotaba en el arroyo Poncho Verde o Arazá, ¿Esa escuela es la que está en una esquina? en la que está en una Que esquina. ahora está pintada de celeste. Mi abuela fue directora ahí. Bueno. Eduviges Balbina, mirá. le mando un Fíjate beso. vos que es una escuela trascendente para el barrio, importante para el barrio. Al lado, la Tercera Orden Franciscana tenía grandes terrenos que ocupaban casi toda la manzana. En ese lugar vivía una exiliada, no exiliada, sino una emigrante española, inmigrante para nosotros, Claro. llamada Bartola, que es mi bisabuela. Mirá vos. Mi bisabuela Bartola, una mujer casada con Lucio Coria, que era un hombre alto de 2,20 m, y este hombre, casado con Bartola, se separa de Bartola porque entraba a tener alucinaciones Bartola. Vivía en un bosque, prácticamente. Al lado, estoy ubicándole a la gente, marchen por Moreno, crucen la escuela y a renglón seguido está el terreno. Ya era monte. Era monte. Ella vivía ahí y fabricaba sus ranchos de diversas maneras, ranchos que no eran los comunes. Entonces, mi padre, al cual ella llamaba el señor lindo, que me trae los pañuelos de seda, le preguntaba si por qué razón ella construía de esa manera esos ranchos. O sea, eran edificaciones realmente arquitectónicas. Y ella le decía, el señor del fondo me hace el plano, me dice cómo hacer el plano. Tenía un tajamar. Lo sorprendente del caso es que todo el cerco, llamémosle así, del terreno de Bartola, que daba con el vecino, eran todos mosquetes y bayonetas triangulares de las que se calzaban en el caño. Este aquí que armaba fogatas, nos reunía a los nietos y bisnietos, nos contaba cuentos de Calleja, de la vieja abadía y otros cuentos. Pero siempre ella invocaba mis amigos del fondo. Nosotros no sabíamos a qué se refería, éramos chicos. Entonces, un día mi papá se sentó a hablar con Bartola cuando la vio viejita ya. Bartola ya separada, me dijiste, ¿no? Por esta Bartola razón. separada, diríamos, porque estaba enferma.
Es decir, los que la trataban, que generalmente están más locos que los locos, generalmente ocurre así, esta mujer tenía ese tipo de alucinaciones, que en realidad no eran alucinaciones como vamos a ver. En un momento determinado, Bartola nos cuenta a nosotros que ella iba a los antiguos cementerios de la Merced, de la San Francisco, de la Cruz, y traía madera. ¿La madera de qué eran? Eran los viejos cajones. De ataúdes. De los ataúdes. Y con eso hacía fuego y siempre tenía baldes de agua cerca por si salta una candela. Claro. Bueno, la abuela empezó a decir eso. Hasta que un día le llama a mi papá y le dice, yo le voy a mostrar por qué mis amigos del fondo siempre me piden cosas. Y le pregunta a mi papá, a la abuela Bartola, según me contaba él, ¿pero qué le piden? Me pidió que los entierre. Bueno, papá se va hasta el fondo, Yuyal, monte, y encuentra 40 cruces. Cruces hechas con palo común, cruces con hilo y palo, de las cuales colgaban medallitas, botones, medallas de oro, etcétera, 40. Y entonces le dice, pero ¿cómo hizo doña Bartola usted para distribuir estas tumbas? Y le dijo, mire, yo tomé un cráneo y un poco de hueso para cada uno de los lugares. Y estos huesos, ya las almas que andan flotando por allí, saben a quién pertenecen. Bueno, mi viejo quedó petrificado. ¿Cuántos años tu papá, Iquito? Mi papá tenía en esa época 50 años aproximadamente. Bueno, quedó petrificado en el sentido de que le impacta esa noticia. Cuando Bartola empieza a caer, diríamos, en su decadencia de la vejez, mi padre la acompaña, mi madre la acompaña, mi abuela la acompañan y están al lado de ella. Y ella dice, se ha formado el batallón para rendirme homenaje y el jefe me ha traído un regalo. Bueno, dice, ¿qué le ha traído doña Bartola? Porque al único que le hablaba, por supuesto una tonalidad española profunda, pues al único que le hablaba, pues esa Bartola. Y bueno, Bartola saca de entre sus calchas una cruz de Calatrava con piedras preciosas. Y entonces le dijo a papá, esto usted tiene que donar, porque así me ha dicho el capitán. Averiguando en el barrio, en esa zona, por qué no entraba la gente a lo de Bartola, los vecinos, a los cuales conocía yo, ya grande, me decían, no, ese lugar era sagrado, ese lugar se veían sombras, en ese lugar inclusive se veían fogatas a la noche. Y nosotros no nos acercábamos. Por eso ni se nos ocurría tocar ninguno de los mosquetes que estaban en el borde, ninguna de las bayonetas que estaban en el borde. Pues bien, ya siendo grande, visité el lugar y fui a ver el sitio. Sentí la presencia de seres no malos, sino seres espirituales que me estaban recibiendo como si fuera un hijo más de ese grupo. Y eso me llenó de satisfacción. Muchos años después fue eso, cuando yo me fui de maestro a la 157 y le hice acompañar a Vicente Espósito. Vicente Espósito me dice, yo no sé qué sentí. Y le digo, sentiste como que nos estaban recibiendo, sentimos algo espiritual. Bueno, esas cosas ocurren en la ciudad de Corrientes. Y no muy lejos. Y debemos recordar que en esa orden franciscana estaba el padre Chalup, que yo había relatado de la degolladita, donde él venía y enseñaba catecismo en ese periodo. ¿Crees, Quito, que estas historias se mantienen hasta el día de hoy? Que si uno va hasta la escuela, por ejemplo, o habla con la gente de ahí, ¿seguirá existiendo alguna? Sigue la transmisión de boca en boca en las familias. En las familias que hablan. Recuerden que hoy las familias se reúnen, se sientan
y no hablan más. Están todos con el celular buscando en Wikipedia, en Google, etcétera. No se conversa más. En cambio nosotros, en mi casa, en mi familia, mantenemos el diálogo, mantenemos la conversación. Por eso, cuando mi hija prologa uno de mis libros, dice los cuentos que papá nos contaba cuando éramos chicos, que son los cuentos que me contaba mi abuela Eva. Mi madre era un caso absolutamente extraordinario. Ganaba todos los concursos de lectura y no sabía escribir una palabra. Qué increíble. Aprendió a escribir de grande. Es decir, tuve el honor de haberle enseñado a mi madre a escribir. Qué lindo, ¿no? Que la historia para ir a dormir, ¿no? Que te habrá contado. Que venga el chico, le voy a contar esto. No, papá, dejarme, vamos a ir a dormir así tranquilos. Bueno. Y bueno, estos libros de Aparecidos Tesoros y Leyendas son todos relatos de la gente que me va contando sus experiencias. Bien. Por ejemplo, ser vecino del Sanatorio Litoral es apreciar de noche, cuando voy a revisar los ruidos que escucho, y voy a revisar, es apreciar figuras etéreas que pasan por allí. Qué loco. ¿Cuál es el del litoral? El que está por la calle Mayo, entre Rioja y San Juan. Bien, Es un lugar donde no duran los inquilinos. bien. No duran inquilinos, no fructifica absolutamente nada, pero tiene una historia mucho más, diríamos, tenebrosa que la que nosotros conocemos como la Dama de Blanco. La semana que viene te animás con eso. Exacto, ¿cómo no? Dale. Quito, los libros de Quito, por si alguien quiere adquirirlos, conseguirlos, están en lo de nuestro amigo Leo Moglia. Esa es la tapa de uno. Mira, ese es el primero. Sí. Después hay 2 libros más y está en producción el cuarto, ¿no? Sí. Apariciones, tesoros y leyendas de Corriti. Y así es. Muy bueno. Aplauso fuerte, grande para Quito Galeana, una vez más. Gracias. Y nosotros, gracias Quito, una vez Gracias más. a ustedes, muy amable, la gente en YouTube, como me dice mi señora, sí, porque sí. ella habla inglés, ve mucho este programa. Mirá y vos. les manda felicitaciones. Me escriben y ahora voy a levantar el último en Facebook. Muy bien, muy bien. Saludos a tu Acá, familia, Quito. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, espera, ¿tengo acá algo? No, A ver. te cuento yo, Edu, un Dale. segundo, ya que estaba hablando. Sí, señor. Quito, doctor Galeana, rating de tardísimo, capos de la tarde, lo mejor del programa, el doctor Galeana. dice. Muy bien. No, De aquí en no. adelante, Quito conduce el programa, nosotros nos vamos. no. Quito va a hablar de estética, Quito va a hacer las efemérides. Quitísimo. Quito, ¿eh? Quitísimo. Quitísimo. Claro, Quitísimo. muy bien. Sería el bloque, ¿no? Gracias, Quito, una vez más. Un crack. Sí. Muy amable a ustedes. Muchas gracias. Por favor. Muchas Quito gracias. Galeana, de nuevo el aplauso. Y con esta